Hola Internet, año nuevo, temporada nueva, retrospectiva nueva, presentación ligeramente nueva. Las imágenes van en sentido horizontal esta vez, eso cuenta. En 2024, Homero y Marge irán a su reunión de egresados de la secundaria. Mientras él se quita la bomba atorada en su cabeza, hablemos de la temporada 8, la primera en comenzar con un especial de Halloween, y es porque empezó a finales de octubre, cuando la mayoría solía iniciar en septiembre. La introducción con Homero estallando en llamas al encender la calabaza no era la idea original. En la única escena omitida del episodio, o más bien su animatic, vemos que querían parodiar El Exorcista. El reverendo combatiría a un demonio que poseyó a Lisa y ella vomitaría el título. Me pregunto si la versión impresa influenció el cambio, ya que un mes antes de la emisión de este episodio se publicó la segunda casita del horror en cómic, donde sí se satirizó la película mencionada. El rival al que se enfrenta el reverendo es el espíritu de Madonna en el cuerpo de Lisa. Faltarían 21 años para que la serie al fin imitara el filme y Maggie fuera la víctima. El concepto del gemelo malvado tiene su origen en la dualidad cósmica, la idea de que por cada bien existe un mal, fuerzas metafóricas que algunos autores han llevado a un término literal. En varias historias fantásticas el héroe posee una contraparte villanesca que quizás porta un bigote o alguna seña que indique su maldad. Teniendo en cuenta lo que conocíamos de Bart, sorprende que tuviera una contraparte aún más malvada y que ambos vinieran al mundo como siameses, una idea explorada antes en la película Basket Case de 1981. Dos hermanos, el muchacho y el monstruo como los llama su padre, fueron separados cuando niños y buscan vengarse de los médicos que los operaron. ¿Acaso el filme fue la inspiración para esta historia? Algo divertido es que en el artículo de Wikipedia sobre este capítulo en un párrafo dice que no y al siguiente dice que sí. ¿Es o no es? Bueno, es y no es. Usted me entiende. El autor del segmento, Ken Killer, afirmó que no hay similitudes con esa película más allá del gemelo malvado y señala como inspiración al relato corto Nacido de hombre y mujer, de Richard Matheson, en el cual una pareja mantiene a su monstruoso hijo atado en el sótano. Narrada desde el punto de vista de este último, la historia nos hace compadecernos de él, hasta que el final insinúa que sus padres tenían motivos para mantenerlo ahí. Algo más pequeño, con más patas. El título La Cosa y Yo provino de El Rey Yo, musical de 1951 que nada tiene que ver con el relato aparte de eso. Durante la noche los chicos Simpson escuchan ruidos extraños en el ático. Raro que durante 10 años no percibieran algo, o es un detalle que se debe omitir, o tal vez Hugo estuvo calmado en ese tiempo. Sus padres los tranquilizan diciéndoles que no hay nada de qué preocuparse, aunque actúan sospechosamente y les ordenan no asomarse al ático, mientras Homero lleva unas cabezas de pescado ahí arriba. En inglés tararea apropiadamente el tema Fish Heads o cabezas de pescado del dúo Barnes y Barnes. Los chicos les desobedecen y buscan el origen de los ruidos. No sé si es tierna o cruel la forma en la que Bart carga a Maggie, quien a su vez lleva la linterna. Es más frecuente que los episodios con animación digital incluyan guiños a episodios anteriores, pero la tradicional en este caso no se quedó atrás, ya que el desván guarda objetos ya vistos, como uno de los cuadros de Ringo Starr que pintó Marge, el teléfono de Margaret Thatcher que obtuvo Bart a cambio de su triste celda de animación de Tommy y Daly, la guitarra que le compraron luego del concierto de los Médula, un disco de los Borbotones, cajas de Lisa Corazón de León, el Funde Espinas 2000 que Herb le regaló a Homero, una camiseta del niño Yo no fui y algo nuevo, copias de la autobiografía de Homero. Como mencioné en el último Max Power Responde, que sea un libro supuestamente escrito por él es algo que me intriga mucho. Su contenido nos sorprendería o decepcionaría. Un ventanal que no debería estar ahí propició que una criatura encadenada los asustara y los hiciera esconder en ese lugar mutante que a veces conduce al sótano y en otras como esta es un armario. Al contarles a sus padres que vieron algo en el desván, descubren que lo que fuera que había ahí huyó. Esos no son huesos de pescado. Marge llama al Dr. Hibbert a contarle que Hugo ha escapado, pero no necesitaba hacerlo porque el doctor ya estaba ahí. Revela que Bart tuvo un gemelo siamés muy agresivo, al que Marge se negó a amamantar. Años después supimos que ella solo amamantó a Lisa y que eso tuvo gran influencia en el intelecto de sus hijos.
Cuando se estrenó este especial, un usuario de alt.tv.simpsons concluyó que Marge había alimentado a todos sus hijos con biberón, y lo dedujo porque Maggie usa un chupete y según un estudio pediátrico, las madres que amamantan no deberían dejar que sus bebés usen uno. ¡Se acercó mucho! Con la misma técnica con la que quizás determinó que Freddy Diamante poseía el gen del mal, Hibbert descubrió que Hugo era pura maldad. Separaron a los hermanos, no con una guillotina de papel como insinuaron. Detesto usar esas cosas. Cada vez que uso una en la oficina creo que sucederá algo horrible. E hicieron, según ellos, lo más humano, encadenarlo en el ático. Cuando vieron esto por primera vez, ¿notaron el lado en el que Bart tenía la cicatriz? Yo no. Quienes sí lo hicieron quizás anticiparon el resultado de la historia. Van a buscar a Hugo a donde van los engendros solitarios. Lisa sugiere la tienda de electrónica. En inglés dice Radio Shack, la cual solía ser una gran cadena de venta de artículos electrónicos que reunía a los entusiastas de la tecnología, algo satirizado por ejemplo en series como El joven Sheldon. Homero le dice a Bart que se quede a grabar el foot, en inglés el hockey, algo más apropiado para la ciudad, ya que el fútbol apenas llegaría en la temporada siguiente. Hugo no había abandonado la casa, en su lugar fue a servirse más cabezas de pescado con leche. ¡Ugh! Su plan era volver a unirse a Bart, algo que había practicado con una rata paloma siendo el resultado. El Dr. Hibbert lo detiene invitándolo a verse en un espejo, truco con el cual lo noquea. Eso me recuerda a un relato de Lovecraft, El extraño, en el cual su protagonista narra su escape del encierro en el que estuvo toda su vida y aterroriza a los asistentes de una fiesta cercana, algo que no entiende hasta mirarse a un espejo. Gracias a la cicatriz de Hugo se dan cuenta que Bart siempre fue el gemelo malvado, algo que él se toma con naturalidad. Oh, don't look so shocked. Así que Hibbert sugiere cambiar a los chicos del lugar y la familia acepta. Asumimos que por 10 años para equilibrar las cosas o para siempre. Hugo no volvería a aparecer en la serie ni en los cómics, pero sí en los juegos. En Hit and Run su apariencia es uno de los atuendos de Bart, y en Tapped Out tuvo una breve y triste historia en donde la familia aún se avergüenza de él. Como consecuencia, él los ve a ellos como los verdaderos gemelos malvados y se consuela sabiendo que la rata paloma es su única amiga. A veces me pregunto si nuestro universo es una bandeja del Génesis, un experimento hecho por una criatura más allá de nuestro entendimiento que originó vida sin querer o sin saberlo y nos dejó a nuestra suerte. A lo mejor la existencia es una sucesión de bandejas del Génesis y nosotros también hemos creado universos de personas que a su vez crean universos y así hasta la eternidad. Cósmico. Este segmento nos da la fórmula para crear vida, un diente de leche, gaseosa y electricidad estática. Lisa obtiene en su bandeja una comunidad de gente miniatura que avanza a través de nuestra historia a gran velocidad. Su propósito inicial era demostrar el mito urbano de que las bebidas de cola disuelven los dientes. Según encontré, puede que al aislar un diente en una bandeja con gaseosa su esmalte se erosione, pero al consumirlas normalmente la saliva ayuda a neutralizar muchos de sus ácidos. Ojo, no es que me hayan atrapado los del consejo de la gaseosa, obviamente su consumo en exceso nos hace daño, pero si esas bebidas nos derritieran los dientes así nada más no las tomaríamos. O lo haríamos igual, nos encanta maltratarnos. La idea del segmento se basó en La gente pequeña, episodio de la dimensión desconocida en el que un astronauta halla en otro planeta una población de personas minúsculas y se siente a gusto atormentándolas y mostrándoles que él está en control, obligándolas a construir una estatua a su imagen. Vimos muy poco de ese mundo pequeño y es que en la versión original de la dimensión desconocida debías usar mucho tu imaginación. Eso a su vez se basó en el relato Dios microcósmico de Theodore Sturgeon, en el cual un científico crea formas de vida sintética llamadas neoterics que evolucionan de forma acelerada. Él manipula dicho proceso para fortalecerlos y crear pequeños superhombres, mientras los mantiene a raya mediante el miedo. Así que el segmento de Los Simpson no es un plagio di plagio, más bien es esa trama vista desde otra perspectiva, desde una creadora benévola, ya que esos relatos suenan como si Bart fuera el protagonista. Y dicha premisa seguiría siendo usada. Con un par de meses de diferencia, Futurama y South Park ejecutaron ideas similares con los seguidores de Dios y los Simpson ya lo han hecho respectivamente, y este último episodio reconoció la influencia de la serie amarilla. Años después tendríamos Los Ricks deben estar locos de Rick y Morty, y así sucesivamente. La idea de los microuniversos difícilmente es original.
En un video anterior pregunté cuál era uno de los segmentos de Halloween en los que Homero no aparecía, y varias personas apuntaron hacia este, pero estaban equivocadas. Él está presente cuando Lisa baja a desayunar sus hotcakes cuadrados. Sí aparece, pero no habla, mas eso no era mi pregunta. La respuesta era en el Navi del especial 22. Al volver del desayuno, Lisa ve que su gente pequeña ha llegado al Renacimiento, con un minúsculo Martín Lutero clavando su tesis en contra del catolicismo en la puerta de una iglesia, comenzando así la Reforma Protestante. El que avancen a una sociedad futurista no lo salva de los actos destructivos de Bart, quien aplasta algunos de sus edificios. En retaliación, lanzan un ataque en su contra con unas naves. Originalmente, la escena fue animada de forma digital para determinar la trayectoria de las naves, y el resultado fue vuelto a trazar con animación tradicional. De haber dejado el primer método, se vería como una de esas escenas de Futurama que combinan ambas animaciones. Bart sabe que fueron los humanos en miniatura de su hermana quienes lo atacaron, algo que no le sorprende ni le asusta. Yo estaría alarmado ante semejante cosa, y amenaza con hacerles algo peor. Mientras Lisa piensa en qué podría hacer, la gente de la bandeja usa un desgrandezador diseñado por su versión del profesor Frink para reducirla, con los anillos imitando a los que rodeaban a una de las personas máquina del filme Metrópolis de 1927. Sus pequeños súbditos formaron su cultura alrededor de su diente y, al contrario de la dimensión desconocida, construyeron una estatua suya por voluntad propia, aunque susurran preocupados al saber que el demonio que los atormenta es su hermano, y le cuestionan por qué permite que pasen cosas malas, igual que la humanidad suele hacer con sus dioses. Lisa dice que puede arreglar todo, solo necesita que la hagan crecer de vuelta, pero ellos no tienen la tecnología. Eso suena como una excusa para escapar, ¿verdad? Si lográramos reducir a nuestro tamaño al creador de este universo y nos dijera que solo devolviéndole su forma inicial podría solucionar nuestros problemas, ¿le creeríamos? Cuán gigante destructor, Bart acecha la bandeja. Mientras la multitud corre aterrorizada, una mujer con su hijo en brazos se detiene a soltar un alarido. Podría jurar que he visto una escena exactamente igual en alguna película de monstruos. Tal vez alguno de ustedes, suscriptores cinéfilos, la recuerde en los comentarios. En vez de destruirla, Bart usa la bandeja para ganar la feria de ciencias de la escuela, siendo la segunda vez que usa algo de su hermana a su favor en un evento así, como la ocasión en que ella lo comparó a un hámster. En inglés, Skinner dice que el ukulele de Martin fue hecho con una caja de leche, así explicando por qué pensaba que era impresionante. Al quedar atrapada en un universo de su creación, Lisa se resigna a aprovechar la situación, obligando a sus súbditos a venerarla. Quizás muchos de nosotros también haríamos lo mismo en esa situación, pero obligar a los científicos a encontrar el modo de sacarnos de ahí es una carrera contrarreloj, ya que Bart tarde o temprano se aburriría de la bandeja y la destruiría. 1996 fue un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. El entonces mandatario Bill Clinton buscaba su reelección por el Partido Demócrata y los republicanos eligieron como aspirante al senador de 73 años Bob Dole, el candidato más viejo hasta ese entonces. Es bien sabido que los episodios de Los Simpson se preparan con meses de anticipación. Dole no fue seleccionado como candidato hasta agosto de 1996 y este episodio se emitió 2 meses después, pero Dole era la opción más sonada y la producción confió en que él sería candidato, aunque no anticiparon, por ejemplo, que él renunciaría a su puesto como senador. Vote for me, Senator Bob Dole. Si se hubieran equivocado, daba igual, porque lo que querían explorar era el temor de los teóricos de la conspiración, que nuestros líderes son extraterrestres encubiertos. La verdad, si el día de mañana revelaran que algún presidente es un marciano, ni me sorprendería. Igual que el primer segmento, el título poco tiene que ver con su origen. Ciudadano Kang proviene del filme Ciudadano Kane, el cual lamentablemente no tenía alienígenas, pero sí una contienda electoral, aunque no para presidente. Mientras pesca, Homero es abducido por Kang y Kodos, segunda vez que pasa y esta vez con un gancho en vez de un rayo, a lo que él intenta salvarse con mi frase favorita del episodio, mostrando sus prioridades. Dios mío, extraterrestres, no me coman, por favor, tengo esposa e hijos, cómanselos a ellos. Y alegaba saber las intenciones de los monstruos, ofreciéndose voluntariamente a que lo examinaran con una sonda.
Luego del supuesto incidente en donde una nave extraterrestre se estrelló en Roswell en 1947, hubo varios recuentos de supuestas abducciones alienígenas, en donde sus víctimas afirmaron, entre otras cosas, haber sido examinados agresivamente por orificios incómodos, lo que se volvió parte del imaginario extraterrestre, y por eso Homero reaccionó así. De hecho, esa fue la base del primer episodio de South Park, que se estrenaría al año siguiente. Sin embargo, los rigelianos no buscaban eso, sino que quieren tomar el planeta y a su líder. Homero menciona que es época electoral y los envía en busca de Clinton, nombre que consideran interesante por la manera en la que suena, y Dole. En lugar de dejar que culminen las elecciones, se sumergen en un enrevesado plan en el que toman el lugar de los políticos. Al ver esa transformación, Homero dice que Cristina Saralegui tenía razón. Esa presentadora cubana le dedicó algunas emisiones de su show de entrevistas al tema de los alienígenas, en particular un caso de ese mismo año. Una pareja de arenillas en Ecuador alegó que unos seres del espacio le solicitaron a la mujer que fuera la madre sustituta de su criatura, la cual viajaría luego a su planeta. En inglés, quien tenía la razón según Homero era Lyndon LaRouche, político que se lanzó a la presidencia varias veces y estaba convencido de que el gobierno estadounidense hacía parte de una conspiración elitista que se inició en el antiguo Egipto, que el rock y la teoría cuántica eran herramientas para sumergir a la humanidad en el oscurantismo y cosas por el estilo. Para que nadie le crea a Homero lo que vio, lo bañan con un misterioso líquido extraterrestre, ron. ¡Tú tienes el ron! Algo que no me gustó del doblaje del segmento es que en ciertas partes dan a entender como si las elecciones ya hubieran ocurrido. Acaba de haber elecciones y la gente también aclama mucho a su rival. Soy Ken Brockman con la reseña postelectoral Norteamérica desconectada. Y era mucho mejor el nombre original del cubrimiento electoral. Estados Unidos lanza una moneda, como si algo tan importante pudiera dejarse a la suerte. Bajo la piel de los políticos, Kang y Kodos dan declaraciones fuera de lo común y caminan tomados de la mano para, según ellos, intercambiar cadenas proteínicas. No obstante, entienden con rapidez cómo funciona la política humana y la demagogia, con aquello de aborto para algunos, banderitas estadounidenses para otros. En medio de un debate para el cual cobran la entrada, una broma que según la producción les costó horas idear, Homero intenta revelar la verdadera identidad de los políticos para vergüenza de su familia e incredulidad de los presentes. Dudo mucho que fuera por el ron, a menos que no se hubiera bañado aún. Para su suerte, la nave de Kang y Kodos estaba a la vista. Al no tener idea de cómo controlarla, se eleva al espacio y libera por accidente a los verdaderos Clinton y Dole, quienes perecen al instante. Y se estrella contra el Capitolio en Washington, recordando una escena de la película La Tierra contra los platillos voladores de 1956, a pesar de que el proceso de bioduplicación sugirió que Kang y Kodos se transformaron en los políticos. Homero les quita la piel de sus cabezas como si fueran máscaras, otro detalle para omitir. Los alienígenas obligan a la humanidad a votar por uno de ellos. Quizás el propósito de ese plan era un enfrentamiento entre hermanos. El personaje que sugiere votar por un tercer candidato y que parece un Skinner mal coloreado fue interpretado en nuestro idioma por el actor habitual del director en ese entonces, José Luis Castañeda. No obstante, en inglés tiene una voz distinta, dando a entender que es otro personaje, o su gemelo malvado. Cuando Kang y Kodos se ríen de su sugerencia, un tipo parece particularmente molesto. Ese es Ross Perot, el tercer candidato de esas elecciones. Como los alienígenas dijeron, Estados Unidos maneja un sistema de dos partidos, en el que un candidato que se presente como independiente no tiene oportunidades reales de ganar, o siquiera tener una votación decente. No sé cómo será en otros países, pero en el mío también solía ser así hasta hace algunos años, hasta que los partidos tradicionales perdieron fuerza y se abrió el camino para que otras voces fueran consideradas. Así, en vez de tener dos opciones nefastas, tenemos 4 o 5 opciones ligeramente menos nefastas, lo cual es una mejora. En el doblaje llamaron Día de la Independencia a la parte final, mientras en pantalla aparece Día de la Inauguración, que es la fecha en la que se posesiona un presidente, en este caso Kang. Sí, ese es el título de una película que salió ese mismo año sobre una invasión extraterrestre, pero el cambio no tiene tanto sentido. Hablando de sentido, el de la frase final de Homero cambió un poco. Mientras que aquí se lamenta que está sufriendo de más al votar por el candidato equivocado. ¿Y a mí qué me dices? Yo voté por Kodos. En inglés dice que a él no lo pueden culpar de lo que están viviendo, porque él votó por Kodos. Da igual, así funciona la democracia. El presidente es el presidente, hayas votado por él o no, a menos que hubiera fraude.
En la vida real, las elecciones tuvieron lugar días después del estreno de este capítulo y Bill Clinton ganó. Durante su segundo periodo no descubrimos que era un alienígena, pero sí que era todo un perversito. Para más información sobre el presidente Clinton, vayan a la biblioteca. En su momento de estreno, el especial generó opiniones divididas. Mientras que las positivas argumentaron que fue otro éxito en línea con los anteriores, las negativas apuntaron a historias con poco desarrollo y finales abruptos, y que el segmento de Kang y Kodo se desfasaría muy pronto. Eso último realmente no tuvo mucha importancia. Pudieron haber puesto a dos políticos ficticios y el resultado hubiera sido el mismo, porque la intención no era satirizar específicamente a Clinton y a Dole, sino a la política del país. Y ciertas cosas, como el bipartidismo y el tema del aborto, siguen vigentes a la fecha, convirtiéndolo en el mejor de los tres segmentos. La Cosa y Yo tuvo momentos genuinamente inquietantes y la aparición de Hugo fue memorable gracias a ser construida con suficiente paciencia, aunque sí les doy la razón a los críticos de la época. Me hubiera gustado que la historia fuera un poco más extensa y justificaran de alguna forma el que no notaran su presencia por años, por ejemplo. A pesar de ser una entrada más en la tradición de los microuniversos en la ciencia ficción, con una animación muy bien lograda y un final claustrofóbico, la bandeja del Génesis es el segmento más flojo, cuya trama casi observacional apenas justifica su presencia en un episodio de Halloween. Los especiales 5 y 6 dejaron la vara muy alta, y aunque este no siguió la política del fracaso, tampoco logró caminar hacia adelante, no hacia atrás. Soy Ken Brockman con la reseña post-youtuberal Cerebros Desconectados. Esta mañana el youtuber Max Power hizo comentarios un tanto enigmáticos que fueron atribuidos al apretado nudo de su corbata. Todos estamos locos. Yo enloquecí de ira cuando me separaron de mi siamés. Y es que todos nacemos con un siamés. ¿Alguna vez has visto un parto? Por supuesto que no. Aquello que creíste ver no era más que una farsa hollywoodense, como la llegada a la luna. Los hospitales, en conspiración con las compañías de gaseosa y helada de los dientes, ocultan la realidad mientras ofrecen a nuestros siameses en sacrificio a los líderes políticos. Tras su fachada apenas humana se hallan criaturas verdes, viscosas y babeantes que los devoran para alimentarse y luego intercambiar cadenas proteínicas tomándose de sus manos falsas. ¿Te tomas de la mano con tu pareja? ¿Has notado que luego de eso pierdes energía? Es porque ellos o ellas tienen mayor carga estática que tú, la cual usan para crear vida en sus laboratorios. ¿Crees que él o ella te ama? Ingenuo, no eres más que una batería ambulante, una herramienta en sus enfermizas fantasías dictatoriales, creando vida en pequeñas bandejas para controlarla a su antojo. Sé que me van a silenciar, sé que no quieren que se sepa la verdad, por eso dejo este testimonio. Ya vienen por mí. Sí que estaba muy apretada esta corbata. Ignoren lo que acaban de escuchar. Gracias por ver y a los miembros por su contribución.